cuando estudiamos el asunto del compromiso que requiere sacrificio. Como dice el texto, un movimiento es habitado por obreros quienes ponen la visión delante de sus intereses y necesidades. Ahora, cuando estudiamos, por ejemplo, la Iglesia Apostólica Primitiva en Hechos capítulo 2, recuerdan el sacrificio que ahí se demuestra que todas las cosas que tenían las compartían el uno con el otro. Y no demandando nada, sino dando del total. Cada vez que hay movimiento, hay un espíritu de sacrificio, hay un espíritu de contribuir, de dar lo que uno tiene, no de buscar más. Entonces, el primer punto en el movimiento es tolerado un gran sacrificio. Ahora, en el sentido que es tolerado, tiene que decir que no es pedido que uno sacrifique. No impuesto el hecho que tú tienes que sacrificar y te voy a mandar a un lugar donde no hay nada para que aprendas a sacrificar. No, esa no es la idea. La idea es que uno mismo, espontáneamente del Espíritu Santo, está dispuesto a sacrificar, y cuando en verdad la puerta se abre en un lugar muy difícil, no es para que uno aprenda a sufrir, es para que uno entonces allí esté dispuesto a ponerse en esa situación y sacrificar. Ahora, yo creo que en la obra Pinera, y en los últimos años especialmente, el espíritu de sacrificio ha sido una cosa muy, muy fuerte. Y no es algo impuesto de afuera, es que está por todos lados, hay que sacrificar. Y el que no tiene ese espíritu de Dios dispuesto a sacrificar, en verdad sale del movimiento. Porque en todo movimiento espiritual hay que sacrificar. Ahora, pero note, como una institución se enfrenta al sacrificio, las necesidades individuales son más importantes que el progreso entero. En otras palabras, hay sí que cuidar el uno al otro. Sí es cierto que hay que ver cómo levantamos las entradas para que haya más, para no usarlo para uno mismo, pero para avanzar la obra. Pero si solamente uno se preocupa por proveer todo lo necesario para que progrese la obra, entonces la institución, y siempre el argumento es, ¿cómo puedo estar en otro lugar donde recibo más? Y los obreros necesitan recompensas, pero más bien más responsabilidad desde arriba. Es decir, que cuando uno está en una institución, casi siempre la gente que está arriba tiene más privilegio. Ahora, eso viene no solo con la responsabilidad, pero viene también con el movimiento de la persona y el acceso. Entonces, mucha gente busca la institución y la organización y el puesto porque le quita un poco el sacrificio, porque tiene un poco más de capacidades para recibir más. Ahora, si ese es el motivo por buscar puesto en una institución, la institución, por un lado, debe responsabilizarse para que haya las finanzas. Ahora, no puede suplirlas. Nunca hay suficiente finanza. Entonces, el asunto es, la obra debe responsabilizarse para ayudar a proveer necesidades, pero muchas veces no puede. Y me dijo Sherry, me dijo esta cosa, bueno, yo debo tener una pasión tan fuerte
y tan grande, dada por Dios, que voy a cumplir el llamado de Dios, me paguen o no me paguen. Ahora, ese es el espíritu de movimiento de Dios. Todos estamos en distintas dificultades económicas. Vimos el asunto en la lista que le di esta mañana. Ahí está. Sabemos que es muy importante, pero lo que hace, el asunto principal es que en este lado todo se preocupa para demandar la finanza en la institución, que ustedes me paguen, que esto sirva. En el lado del movimiento es más bien que el sacrificio es voluntario para que entonces la obra siga. Pero siempre el que está en la administración siente el peso y quiere distribuir, quiere ayudar. Entonces, el sacrificio no se demanda. El sacrificio es algo que Dios nos llama en el alma a hacer por su obra. Entonces, cuando yo estaba en administración, siempre me preocupaba por las finanzas de las personas debajo de mí. Pero nunca me estaban, nunca me estaban pidiendo, nunca me estaban buscando, que yo era mal líder porque no le podía proveer el dinero. Ahora, siempre si es el lado de organización, la culpa por no tener el dinero es la organización, es el líder. Entonces me quejo de ellos y estoy ahí. Bueno, como líder uno se siente responsable, pero como uno que está trabajando por el Señor, también reconoce que el sacrificio es parte del llamado de Dios, no es la demanda del ministerio, es decir, de la institución, es el llamado de Dios. Pero tenemos que hablar mucho del asunto del sacrificio porque, muchas personas luchan con el asunto, brinco a otro lugar donde me pagan bien o me quedo con la pasión que Dios me ha dado aunque no me paguen. Es una cosa que uno tiene delante del Señor que reconocer y decidir cómo es que voy a avanzar en el asunto del sacrificio. Ahora, el segundo punto de movimiento, hay alto nivel de confianza, menos necesidad de acreditación y supervisión cercana. Ahora, en el asunto de sacrificio, en una institución, en este lado, hay poca confianza y entonces siempre están inspeccionando lo que uno está haciendo, están mirando, oye, me mandaste el informe, no lo mandaste. Ahora, los informes se necesitan, pero ¿qué es el motivo por el informe? ¿Es para ver si está haciendo buena cosa? ¿Es para analizarte? ¿O es para ver cómo Dios está bendiciendo y adelantando la obra? Son dos ideas se necesita esto, pero la actitud debe ser aquella actitud de no necesidad tan fuerte de supervisar. Porque la persona llamada por Dios va a estar haciendo su trabajo, aunque todos tendemos a ser haraganes y no cumplir. Pero ese es otro asunto. Voy entonces al punto final. Dice, un movimiento es habitado por obreros quienes ponen la visión delante de sus intereses y sus necesidades. Y ahí es donde en verdad Dios es el que examina nuestros motivos y es el que nos da su llamamiento. Un ejercicio posiblemente que puedan hacer uno con otro aquí. Toda obra cristiana requiere mucho sacrificio. Ahora, esta es la pregunta. Quiero que se hablen de esto. ¿Qué es lo que le da ánimo en medio de las luchas y la falta de recursos? ¿Cómo cobran ánimo? ¿Sabe? A mí me gustó el otro día por la mañana, cuando fui aquí a desayunar.
el lunes. Es que no había pan, habían ido a Santa Clara, no había pan, y había preseta, no había pan. Y ahí, porque habían traído de La Habana, tenía un winner de eso, qué sé yo. Y ese era el desayuno enterito. Óyeme. ¿Un winner qué? ¿No sabe lo que es? ¿Qué sé yo? Pero lo interesante es que cuando, ¿sabe? Tienen uno visita, siempre le quieren dar lo mejor. Y yo me sentí ahí con Marilyn, que no podía darme otra cosa, no la tenía. ¿Sabe? Pero la pregunta es, eso no es, ¿sabe? Cuando tengo que pasar hambre, cuando no tengo, ¿sabe? Lo necesario, cuando no tengo, especialmente para las medicinas, lo demás, ¿qué es lo que le da ánimo en medio de las luchas y la falta de recursos? Y segundo, ¿qué expresión de cuidado pudiera aliviar el dolor del sacrificio? Quiero que hablen sobre eso entre ustedes mismos ahora. Lo último, dinámica de espontaneidad. Otra vez comparando sobre movimiento y organización. La naturaleza orgánica, y tenemos 3 de cada lado. Vamos a ver esos. Ahora, pueden ver aquí en la comparación de la dinámica de espontaneidad, dice el escrito, un movimiento constantemente genera nuevas ideas, nuevos líderes y nuevas iniciativas a través del mismo, no solo desde arriba o de un comando central fuera de este. Un movimiento genera ideas, líderes e iniciativas desde las raíces a través de la Junta. Una institución, por otro lado, está llena de individuos que no pueden hacer un movimiento hasta que les dé permiso. Ni pueden ellos ofrecer ideas y proponer proyectos a menos que ellos pregunten. En un movimiento, las ideas no solo vienen de reuniones formales estratégicas, sino también a través de pláticas fuera de lugar entre amigos, ya que los movimientos están basados no tanto en compensaciones,
y autointerés, sino en sacrificio y en una visión contagiosa. Naturalmente, crea amigos entre los miembros. Esos compañerismos llegan a ser mini motores que le dan potencia al movimiento, al lado de reuniones y eventos más formales y organizados. Ahora, en el mismo contexto cubano, ahora es más bien visto que lo que opera es la dinámica de movimiento, porque uno no puede enlistar un líder y decir, bueno, ya tú tienes los credenciales, ya tú has pasado estos estudios y tienes ya talento, entonces te voy a pagar tanto. Ven a trabajar conmigo. Ahora, es imposible, porque no tenemos esa posibilidad de buscar líderes y pagarlos. Pero en un movimiento, los líderes que se atraen son líderes que en verdad tienen la misma pasión y la visión. Y entonces ellos llegan a no ser reclutados en una forma formal, pero más bien porque están dentro del movimiento y ya quieren ser parte del movimiento. Y atrae a otros en esta red de relaciones. Cuando ustedes ven en su juventud, en sus grupos de jóvenes y los demás, ya aquellos que están comenzando a levantarse y dicen, quiero trabajar, y una red de comunicación que ellos se comunican con otros y extienden ideas, bueno, yo quiero ser parte de esta obra. Así es como un movimiento, entonces, de adentro, internamente comienzan a surgir los líderes. Ahora hay que entrenarlos, pero por lo menos así es como ellos llegan a ser parte del movimiento. Noten el número 9 en la página anterior donde estábamos, que las nuevas ideas son solicitadas, incorporadas rápidamente. Hay mucha creatividad en movimiento. Mientras en una institución uno espera que le digan lo que haga, la innovación viene de arriba para abajo, si hay innovación. Y normalmente, si es una organización demasiado centralizada, lo que hace es matar la espontaneidad y mata la creatividad. Porque es que uno no puede experimentar hasta que le den permiso para hacerlo. Punto 10. Fuertes relaciones. Muchas ideas ocurren fuera de la línea a través del compañerismo. Eso es muy importante ver que en las reuniones que tenemos que haya tiempo libre. Porque muchas veces más se lleva a cabo en el tiempo libre, con una merienda o lo que sea, caminando, trabajando, lo que se ha oído, pero ahora comiencen a inventar. Y es muy interesante ver el diálogo que sale de reuniones donde uno ha pensado en algunas cosas y hay motivación, y entonces la creatividad que uno crea por estar en contacto con otras personas, mira, vamos a hacerlo de esta forma, no, acá lo hacemos de esta forma, mira, y entonces comienza la innovación a venir de abajo para poder servir la iglesia. En lo formal de institución hay poco compañerismo, poco sucede fuera de las reuniones. Los nuevos líderes tienen que ser reclutados a través de procesos formales únicamente, en vez de ser reclutados de adentro. Y finalmente, un movimiento constantemente genera nuevas ideas, nuevos líderes, nuevas iniciativas a través del mismo, no solo desde arriba o de un comando central. Aquí hay otro ejercicio, a ver si tiene significado.
Y la pregunta es, ¿cómo se nutre la espontaneidad y la creatividad? Ahora, ya hemos visto mucha creatividad, innovación. Aquí se ve a veces en los dramas, se ve en la música, se ve, y no estoy hablando de, ¿sabe?, el análisis, si esta música es buena o mala, o apela a la adoración o no. Estoy hablando solamente de dónde viene la creatividad para hacerlo. Vimos ese video que se hizo allá en La Habana con ese cantante del grupo, de Héctor y los demás. Óyeme, esa creatividad para desarrollar eso, ¿de dónde vino eso? Ahora, se hace falta alguna tecnología para hacerlo, pero para juntarlo, desarrollarlo, eso requiere que alguien sea creativo o varias personas que lo desarrollen. Entonces la pregunta es, ¿cómo se nutre la espontaneidad y la creatividad? Por ejemplo, darle un ejemplo mío como maestro. A mí no me gusta estar solo como maestro. Me gusta ser maestro y conducir unos estudios con un equipo. Cuando yo estoy con mi yerno, Juan Tomás, que es esposo de Sherry, hemos trabajado por muchos años juntos. Él estaba en España como misionero en el año 90. Y yo fue que le dije otro día que la presión de todo, yo dije, tengo que entrar en estudios de doctorado. Y yo le llamé a Juan, que estaba allá en Madrid, y le dije, Juan, ¿por qué tú no te unes conmigo en los estudios doctorados aquí en Chicago? Bueno, dice, óyeme, el dinero y poder salir. Bueno, digo, esto se puede hacer en seminarios concentrados. No hay que estar mucho tiempo. Puedes pasar 3 semanas y regresar a Madrid, después venir otra vez otras 3 semanas y así terminas el doctorado. Por fin logró personas que le ayudaran financieramente. Digo, sí lo voy a hacer. Pasamos él y yo todo el estudio de doctorado juntos. Ahora, ¿para qué? Porque cuando teníamos los estudios juntos, él y yo nos reuníamos después para discutir cómo podemos aplicar esto en la obra, en la iglesia. Solo me quedo, óyeme, esto, tengo preguntas, pero no hay con quién conversarla para ver si esto está bien o mal. La creatividad tiene que desarrollarse en comunión, en conversación con otra persona que también está inventando. Entonces pasamos por todo eso y comenzamos a dar retiros y estudios. Aún venimos acá a Los Pinos, no sé, el 95, algo así, y vino Pablo, y vino Juan, y vino otro que era Eric Tucker, y los 4 éramos un equipo para enseñar. Y cuando estábamos en medio de las cosas, surgían problemas o preguntas, vamos a reunirnos a ver cómo inventamos la respuesta. La creatividad surgió entre nosotros ahí mismo y diseñamos en un mismo, vamos a hacer este drama, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer lo otro, que uno no puede hacerlo fuera del evento mismo. Pero el profesor, que ya viene más bien organizado, tiene ya todo su material preparado, está dictando su conferencia. Él no da lugar para innovación. Y por eso, para mí, como le he dicho, para responder a esa pregunta, ¿cómo se nutre? Casi siempre yo tengo que llevar a alguien conmigo para trabajar juntos, en equipo. Y en equipo, entonces, la espontaneidad y la creatividad nace. Ahora, lo que quiero preguntar, ¿cómo están ustedes luchando para que eso suceda constantemente aquí? Segundo, ¿puede compartir algunos ejemplos de cuándo implementó una idea nueva
que resultó en ser contagiosa entre otros colegas y fue reproducida. Ahora, es interesante el asunto de la creatividad. Cuando implementó algo que vino en su obra, en su iglesia, y otro escuchó, óyeme, eso me da una idea, lo repitieron los demás. Últimamente, comparte un ejemplo cuando una idea nueva fue rehusada porque no tenía aprobación de los líderes. Se inventó algo, comenzó a hacerlo y fue rehusado. ¿Cómo le afectó? ¿Sabe? Los ejemplos segundos es desarrollando creatividad. El último ejemplo es matando creatividad. Ahora, discuten eso un poco ahí a ver lo que saquen. ¿Comprende lo que estamos diciendo? Hemos hablado de movimiento y hemos hablado de institución. Ahora, ¿qué captan? ¿Qué captan? ¿Estamos diciendo que institución no sirve? Estamos diciendo que movimiento es lo único que debe ser nuestra corriente. No. Lo que estamos diciendo es que hay que haber un balance, un equilibrio entre movimiento e institución. Aquí en el lado izquierdo, que es el lado de movimiento, estos 4 puntos: unificados, espontáneos, descentralizados y redes. Eso todo ayuda mucho el movimiento. Por el lado de institución necesitamos autoridad, necesitamos tradición. ¿Qué cosa es tradición? Es una innovación que se ha puesto a caminar, que ya es parte de las costumbres normales. Ahora, cuando hay innovaciones buenas, entonces se convierten en tradición. Y casi siempre cuando ya son una tradición, están en el campo de institución. El problema de la tradición, por supuesto, es que también no puede tener vida. Y necesita entonces ser ayudada por lo espontáneo en este lado de acá. Pero hay también unidad de creencia muy importante en el orden. Y hay que tener control de calidad. Si no hay control de calidad, entonces mucha gente puede hacer cosas que en verdad dañen la obra. Entonces, buscamos un equilibrio entre movimiento e institución. Ahora, la pregunta mía ahora es, ¿hay algo en la Biblia que presenta un modelo de equilibrio entre movimiento e institución? ¿Lo hay o no lo hay? ¿Pero qué cosa en Hechos? Alguien me dijo acá Hechos 6.
Ahora, Hechos 2, ¿a qué apunta? Hay de estos lados más. A movimiento. Hechos 6, ¿a qué apunta? Organización. ¿Sabe? Ya el movimiento estaba andando tan grande y tantas cosas andando y habían que servir a las viudas. Y entonces dice, mira, vamos ahora a organizar esto un poco y nombrar diáconos, aunque no le dieron ese nombre. Entonces, para poder entonces hacer y servir a esta necesidad, eso es orden, eso es organización. Más dijeron los apóstoles, nosotros no vamos a dar esa comida, vamos a delegarlo a estos nuevos líderes, nosotros vamos a dedicarnos a la oración y a la palabra. Ahora, en otras palabras, ellos estaban diciendo, nosotros vamos a dedicarnos a lo que nos mantiene unificados, la palabra de Dios y la oración. Pero vamos a tener ahora una autoridad y vamos a tener entonces una forma de gobierno aquí que ayuda a cumplir con esto. La respuesta a la pregunta, ¿dónde en la Biblia encontramos el balance, el equilibrio entre movimiento y institución? Está en la iglesia, descrita en la Biblia. Si comprenden la teología de la iglesia, bíblicamente tienen un balance, un equilibrio tremendo entre espontaneidad, la gente saliendo, los hermanos trabajando, nadie le mandó a evangelizar, pero salen. Pero también tienen balance en cómo se introducen a la comunidad, cuáles son las necesidades para ser miembro, cómo se entrena y discipula a nuevos creyentes. Todo eso es orden. Entonces, el balance se encuentra en conocer bien lo que es la doctrina de la iglesia. Un movimiento debe ser un organismo organizado en lugar de una organización orgánica. Ahora, ¿comprenden la diferencia? Debe ser un organismo organizado. El énfasis mayor en este lado, organismo, con orden, en vez de ser una organización aquí con un poco de lo orgánico. Un organismo organizado. Y lo encontramos el modelo en conocer la iglesia. Vosotros también, como piedras vivas. Óyeme, esa metáfora, ¿se dan cuenta lo que está diciendo Pedro? ¿Qué es una piedra? Es un sólido que ahí está, que no se mueve, no tiene vida. Orden. Pero dice Pedro, ustedes son piedras vivas. Es decir, hay orden y hay también movimiento, hay vida. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedra que es algo sólido, un templo. Piedras vivientes es algo orgánico con solidez. Las piedras están vivas, por lo tanto el templo crece. Por supuesto, estamos usando templo no como edificio, el cuerpo de Cristo. Ahora, esta gráfica, y que la tengo también reproducida en sus notas, resumen la doctrina de la iglesia y del ministerio cristiano. Ahora, tiene orden. Como no, miren, desde arriba para abajo, el oficio de mediación es Cristo el Señor, la cabeza. Ese es el orden, Cristo el Señor, la cabeza. Entonces, bajando orden, ¿qué tenemos en este cuadro aquí?
los oficios especiales que responden a dones del Espíritu. Uno entra en un oficio especial por los dones del Espíritu, por ejemplo, el don de evangelizar, o el don de predicar, o el don de... Pero aquí abajo tenemos lo más ancho de la pirámide, oficios generales que, aunque ambos representan dones y frutos, pero aquí se ve también el pueblo de Dios. Y aquí, ¿dónde se ve en este diagrama? La espontaneidad o el organismo. ¿Dónde? ¿Por qué me dice debajo? Porque aquí está no solo la cantidad de personas, pero estas todas están en el ministerio de alabanza, estos están en el ministerio de edificación, están en el ministerio al mundo, y hay también el ejercicio de profeta en el sentido de explicar la palabra, de sacerdote o sacerdocio y de liderazgo. No solo acá arriba, donde están los oficios especiales, pero aquí abajo todo el mundo comparte los mismos oficios. Lo que eso se llama entonces es la espontaneidad de la iglesia laica. Y cuando la parte de arriba aquí es lo que predomina, es toda una institución. Pero cuando en verdad se suelta al pueblo de Dios laico, bajo ese orden, entonces la dinámica del Espíritu se suelta. Uno tiene entonces que preguntarse, ¿estamos ayudando a los laicos a servir, a darle ánimo y darle todo lo necesario para que trabajen? ¿O estamos controlando todo eso? La iglesia tiene un balance tremendo entre orden y espontaneidad. Ahora, deben repasar las notas del año pasado, si quieren, para ver esto, pero ahí ven entonces el cuadro principal de lo que es el balance de la iglesia. Jesucristo es profeta y sacerdote y rey, y cada creyente a través del Espíritu Santo lleva estos tres ministerios. El ministerio profético, hablar la verdad, la palabra de Dios y aplicarla a hombres y mujeres en nombre de Dios. El ministerio sacerdotal, abogado para la gente ante Dios, con misericordia y simpatía. El ministerio real, ordenar toda la vida bajo el señorío sanador de Cristo. Esto lo hace no solo los líderes de la iglesia, pero toda la iglesia trabaja en esos tres ministerios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, evaluación. Los Pinos. ¿Somos más movimiento o institución? Regresamos a lo que comenzamos esta mañana. Comenzamos como movimiento. ¿Dónde estamos ahora? ¿Más movimiento o más institución? Ahora, es bueno aún uno pudiera hacer un análisis de un escrito para entonces hacer una encuesta para ver de los pastores, los demás líderes laicos, los demás, si comprenden la diferencia, a ver si ellos darían que somos más organización o más movimiento y en qué dirección queremos ir. Ahora, si se lo dan a algunos líderes de los comités de la iglesia local, ¿qué dirían? Queremos más orden.
queremos más institución, queremos controlarlo todo. Entonces, ya ven cómo esto no es decir, bueno, es verdad, necesitamos orden, pero tenemos que tener un balance, tenemos que ir entonces en esta dirección, en el movimiento. Ahora, lo mismo lo pueden hacer en una iglesia local. Para mantener la iglesia en la dirección balanceada de movimiento organizado. Entonces, casi siempre en nuestras iglesias allá, para tener renovación, cada año tenemos una renovación del pacto. Ustedes recuerden el Antiguo Testamento, cuántas veces traían entonces la ley, tenían una renovación del pacto. Entonces lo que hacemos es ponemos en un servicio, un evento especial cada año y lo llamamos renovación de nuestro pacto de iglesia. La renovación del pacto es renovando nuestro cometido a la visión que Dios nos ha dado. Entonces esa visión que han escrito, que define lo que, con los versículos que apoyan esa visión, la iglesia entonces comienza a cantar himnos, a predicar, a testificar acerca de esa visión. Y entonces de nuevo decir, estamos renovando esa visión para este año próximo y vamos delante de Dios de ver en la dirección que vamos. Y eso le da una dirección a la iglesia tremenda para mantener el balance entre movimiento y entre orden. Muy bien, hermanos, ya el tiempo se nos ha ido y ha sido para mí muy grato tener estos días con ustedes. Debo repetir, el primer día hablamos de nuestra visión de abrir iglesias misionales urbanas. El segundo hablamos del plan de Dios de las ciudades y hoy de movimiento y orden. Quiero reconocer que aunque hablamos mucho de las ciudades y la obra nuestra fue comenzada en los campos y debemos seguir nutriendo la obra rural de pueblos pequeños. Y ustedes que están en pueblos pequeños, no se piensen que ustedes no son importantes en la obra de Dios. No todos pueden estar en Camagüey, o pueden estar en Santa Clara, o pueden estar en Holguín, o pueden estar en La Habana. Pero queremos entonces que todos reconozcan que esa es la dirección, es a donde vamos delante de Dios, para ver el pueblo de Cuba en verdad convertido para Cristo en su voluntad. Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes estos días.